Hola, mi nombre es Yubisa Fuentes, soy la fundadora y coordinadora de la Coalición Feminista Universitaria, tengo 25 años y soy abogada feminista. Yo creo que legislación tenemos bastante. Hay muchísimas cosas que ya están escritas en la ley, hay muchísimas cosas que ya están escritas en los protocolos, en las resoluciones, pero lo que nos falta es la capacidad de aplicarlo. No hemos tenido interés en capacitar a nuestros funcionarios de las universidades o a nuestros docentes en prevención de violencia de género, en cómo activar las rutas de denuncia, en qué es revictimización y cómo no revictimizar. ¿Qué pasa cuando la persona se anima a denunciar y cómo no es más allá de lo lógico, ¿no es cierto? Que si tú ya me haces a mí redactar un papel para decirme, bueno, aquí escribe todo lo que te pasó, no me vuelvas a preguntar qué me pasó. Pero una cosa tan básica como esa, hemos visto que en las universidades no se cumple. Llegamos a las audiencias con el abogado defensor de la víctima y dice, bueno, a ver, cuénteme. Y la víctima, pero si ya llené la denuncia. O sea, usted está aquí porque yo ya presenté la denuncia. Y el abogado, no, es que yo quiero escucharle, vuélvame a contar. Algo tan sencillo como no revictimizar a través de volver a hacer que la víctima reviva estos momentos, es algo que no tenemos en las universidades. Y está escrito, leyes hay. Estamos creando más leyes y más políticas para que estas cosas se den, pero lo que nos falta es que se apliquen, que las personas que van a ejercer o que van a administrar esta justicia tengan la capacidad de hacerlo y sobre todo la voluntad política para entender con lo que están jugando. No estamos aquí luchando la carrera, ojalá fuera solo la carrera. Estamos luchando nuestras vidas, nuestro futuro profesional. En el Ecuador la brecha salarial entre mujeres y hombres en los trabajos rebasa el 10%. Eso es porque las mujeres no tenemos la oportunidad de llegar a ser profesionales. Y no la tenemos porque los roles de trabajo no nos permiten entrar a las universidades y cuando entramos tenemos que sobrevivir. Y la mayoría no lo logramos. En pandemia resulta que tuve clases con un docente que empezó a decirme varios piropos, por así decirlo, frente a mis compañeros. Empezó a ser un poco fastidioso con ese tema y siempre tenía que preguntarme algo a mí. O sea, no es que trataba de tener una dinámica con todos, sino solo conmigo. Empezó a verse reflejado en mis notas cada vez que yo no participaba. Era un poco incómodo porque empezó a escribirme y a decirme invitaciones. Y claro, al principio era solamente rechazarle, pero me daba cuenta que empezaba a actuar diferente. No sabía cómo defenderme. Me sentía muy sola y aparte no sabía cómo más defenderme. Entonces me preocupé bastante porque no podía perder esa materia y hasta que termina cediendo por esos motivos. No encontré la ayuda, esa situación la quiero dejar enterrada. Me causa bastante vergüenza al verlo y lo que pasó también es bastante incómodo. En el que un profesor está como que en una posición de superioridad sobre los alumnos y las alumnas, él puede optar por dejarte de la materia, él puede optar por perjudicarte en notas, él puede optar por perjudicarte realmente, porque al final, ¿qué pasa si pierdes el semestre? Tienes que pagar aranceles, tienes que volver a repetir, tienes que perder tiempo de tu vida. O sea, no es solamente lo económico, es el tiempo de tu vida también y también tu vida social, porque en el momento que pierdes, ¿qué pasa? Te quedas sin amigos porque tus panas ya pasaron a los siguientes semestres. Entonces,
todo esto afecta en el momento de que el profesor coge, o sea, como le sabemos decir, te coge pica. Y sobre todo si es que no le hiciste caso, o sea, yo qué sé, te escribe por WhatsApp o te dice que salgan o te insinúa cosas y tú no le haces caso o comienzas a reclamar o comienzas a hablar, te coge pica y simplemente ejerce su poder sobre ti como profesor. 1 de cada 3 universitarias ha sufrido acoso y violencia, según un reciente estudio de Previ Mujer implementado por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. El 11% de mujeres universitarias ha sufrido violencia sexual. Esto significa que un hombre, compañero, profesor o personal administrativo la ha manoseado, besado o, en el caso más extremo, violado contra su voluntad o por medio de amenazas y chantajes. Además, revela que solo el 3,7% de estudiantes agredidas pidió ayuda a la universidad. Las razones por las que las estudiantes agredidas no pidieron ayuda a la universidad fueron principalmente el 26,7% porque no sabían a dónde ir o a quién recurrir. El 16,7% pensaban que no era tan serio para reportarlo y el 12,7% se sentían avergonzadas, temerosas o culpables. Perdí 2 materias por violencia de género. En la una, porque mi profesor me dijo delante de todos mis compañeros que todo el mundo sabía cómo yo conseguía las cosas y acostándome con los demás. Y en la otra, porque me obligaron a leer una descripción de una violación en mi clase de política criminal y yo me negué. Yo fui asistente de cátedra durante 2 años de 3 materias. Y no me había dado cuenta, claro, sufriendo esta discriminación contra el feminismo y demás. Yo me peleaba con todos mis profesores en las clases y decía, pero bueno, no importa, al final del día sí hay full buenos profesores, porque estas personas para las que yo trabajo, entre comillas trabajo, porque les daba haciendo el trabajo, sí me respetan, sí me apoyan, ellos saben que soy feminista y sí están súper de acuerdo con eso, entonces elegí bien a mis mentores, era mi frase. Yo compartía demasiado tiempo, 12 horas casi, en un cubículo completamente sola con estas personas. ¿Cómo justificas, cómo dices esas cosas después? Porque lo primero que te preguntan en un proceso que es revictimizante y es violento es, pero si usted quería pues ser asistente de cátedra, usted quería estar ahí en el cubículo hasta las 8 de la noche, ¿por qué no se fue a su casa? A mí me pasó que 2 años después yo dejo de trabajar con estas personas porque estas personas se enteran de que yo soy bisexual y empiezan a utilizar estos espacios privados para violentarme. Ah, ¿quieres escuchar música? Escuchemos música de Dios, para ver si con eso cambias tu perspectiva. Esta podredumbre en la que tú estás viviendo por ser una mujer que se revuelca, esas eran las palabras, con otras mujeres. Y yo decía, tal vez ellos no lo entienden. Claro, yo ya estaba metida en una dinámica de violencia, estaba acostumbrada a que me traten así, a que me humillen, a que yo les cargue con el trabajo. Entonces, al final, 2 años después, me doy cuenta que este lugar que yo sentía seguro, no era seguro. Y yo tuve la suerte de darme la vuelta, salir y ya, no lo necesitaba. Pero ¿qué pasa con una persona que sí? ¿Qué pasa con una persona que cree y que está convencida, porque de eso te convencen y por eso existe el temor reverencial, de que esta es tu única oportunidad para lograrlo? Sobre todo en las universidades públicas, donde te dicen que nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. Soy Nilka Pérez Larrea, directora de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador. En realidad, desde el 2017, nosotros como universidad elaboramos un protocolo de atención a la violencia de género y presentamos al CENESID, y esto ahora es ley para todas las universidades. No nos satisface el que hayamos tenido que atender varios casos de violencia, especialmente para las mujeres, pero también para hombres y para grupos LGBTIQ. De parte de Bienestar no quisiéramos atender los casos, quisiéramos prevenir los casos, ¿no? En el Ecuador también hay un estudio denominado Medición del Acoso Sexual en la Universidad de Cuenca 2020-2021, que confirma la violencia en los espacios universitarios. Este reveló que el 50,2% de mujeres ha sufrido alguna situación de acoso sexual alguna vez mientras está en la universidad. También se observa que el 89,3% de la población femenina consultada ha sufrido acoso verbal y un 90,4% acoso no verbal. El
abuso de poder no solamente significa tener una relación entre un docente y un estudiante, también puede ser entre una administrativa y un estudiante, también puede ser el proceso entre dos estudiantes, tomando en cuenta que la masculinidad es en estructura un espacio ya que ejerce poder. Entonces, al hablar de abuso de poder, hablamos de un espacio donde las y los estudiantes, las y las compañeras, están en un espacio donde no tienen una validez institucional porque hay una lógica de que la palabra de los estudiantes es menor que la del docente. Entonces, el abuso de poder en estas lógicas nos hace pensar que como estudiantes no tenemos influencia en el aula, pero por el contrario, las universidades son espacios por y para las estudiantes y los estudiantes y les estudiantes son quienes constituyen más del 90% de nuestra planta. Entonces, la idea es que las estudiantes puedan alzar su voz, su espacio, y que nosotros como instituciones tengamos la obligación directa de darles respuestas al espacio. Que nada más no puedo, ni he de callarme, ni cerrar los ojos, ni fingir, ni moderar la lengua, ni los actos. Que no dejaré de criticar, ni de señalar, ni de inconformarme. Ya hemos dado mucho, ya hemos dado bastante. Hemos sido tantas, las presas políticas, las violadas, las acosadas, las maltratadas. Las que ya están hartas, todas mis hermanas, ya estamos hartas. La educación no tiene por qué ser una carrera de supervivencia. Vinimos aquí a estudiar, no a tratar de sobrevivir, no a tratar de lograrlo. No debería medirse en qué tan larga o qué tan corta es mi falda, sino en lo que yo puedo aprender. Y no debería medirse en qué tanto le gusto o no le gusto al profesor y en qué tantos cafés o almuerzos me puede invitar, sino en realidad en qué tipos de profesionales estamos queriendo formar y qué tipos de profesionales nos forman. Es absurdo que todavía para las universidades no sea una prioridad que sus docentes no sean depredadores sexuales, porque de ahí parte. La educación tiene que ser feminista, ¿o no ser?